Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Aleluya. Bendiciones, mis queridos hermanos, que el Señor nuevamente les dé de su sabiduría, de su conocimiento para escudriñar las Sagradas Escrituras. Bien, vamos por favor a abrir nuestras Biblias en el libro del Génesis. Libro del Génesis. Amén, lo tenemos. Libro del Génesis. Libro del Génesis, capítulo número 31. Génesis, capítulo número 31. Génesis, capítulo 31. Gloria a Dios. Bien, vamos a dar lectura del capítulo 31, verso número 17, versículo número 1 al 16, y de ahí continuamos del 17 en adelante, simplemente para tomar hilación en este pasaje bíblico. Génesis 31, vamos a dar lectura del verso 1 al 16. ¿Lo tenemos ya? Nos dice el Señor y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Verso 13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra,
y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, mi Dios, nuevamente, Padre Celestial, nos encontramos aquí en tu casa. Señor, permite que tu misericordia se manifieste poderosamente en medio de tus hijos. Ayúdanos, oh Dios, cumple, Señor amado, tu palabra en nosotros. Mira, Padre Celestial, que necesitamos de tu dirección, necesitamos de tu misericordia, mi Dios. Padre, háblanos en esta mañana. Guarda también a nuestros niños más pequeños de la escuela bíblica dominical. Conforme a tu misericordia, Señor, concédeles también a ellos el entendimiento para que puedan, Señor amado, en ti, puedan, Señor, encontrar una palabra para que nutra sus corazones, nutra sus espíritus, mi Dios. Ayúdalos, Padre Celestial, te lo pido, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te doy muchas gracias, mi Señor, creyendo que tú lo haces, mi Dios. Padre, agradecido estamos en esta hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, haciendo énfasis en estos primeros 16 versículos, quiero concentrarme de manera especial, en las palabras que recibe Jacob, por medio de un ángel en un sueño que Jacob tuvo. Vayamos por favor al versículo número 11 y veamos qué nos declara la Escritura. Dice el Señor: y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Es decir, yo he estado defendiendo tu causa y sosteniendo y siendo también al mismo tiempo tu salario, tu recompensa por todos los años que has servido en casa de Labán. Recordemos, y más adelante lo vamos a ver en el capítulo 31, que Jacob trabaja en los ganados y en la casa de Labán por 20 años. 7 años por una esposa, 7 años por la segunda y 6 años por las ovejas. La Escritura nos dice en el versículo número 12, en la parte final: porque yo he visto, le dice el Señor, todo lo que Labán te ha hecho. Ahora, el verso 13 es un verso revelador. ¿Por qué digo esto? Por el contenido del mensaje que Jacob recibe a través del mensajero de Dios. Acompáñeme por favor al verso 13 y nos dice el Señor: yo soy, le dice el Señor, ¿a quién? A Jacob. Yo soy el Dios de Betel. Amén. Qué importante, mi amado hermano, es esta declaración que recibe Jacob. Él había soñado en un lugar donde obviamente el sueño le agarró, y ahí él pudo ver por medio de otro sueño cómo una escalera ascendía hasta el cielo y ángeles bajaban y ángeles subían, y viendo a uno sentado en la parte superior. Acompáñenme para recordar este precioso pasaje y vayamos, mis queridos hermanos, al mismo libro de Génesis, pero en el capítulo número 28. Verso 10 en adelante.
Génesis 28, verso 10 en adelante. Recordando que Jacob tuvo que salir de su casa, ya que su hermano, ¿qué pretendía hacer con Jacob? Sí, pretendía matarlo porque le había robado la primogenitura. Verso número 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar, todavía no tenía nombre, solamente era a un lugar donde pudo él apreciar dónde poder descansar. Llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Verso número 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Verso número 13. Sí, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Verso número 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Hasta ahí quiero llegar. No pierda ese texto. Ahora, entendamos algo. Jacob sale de huida, tiene por el cansancio, tiene un lugar donde cobijarse. Ahí amontona piedras y Dios le da por medio de un sueño una palabra. La Biblia nos menciona en Génesis capítulo número 28 que este ser para él, aún desconocido, se le presenta como el Dios de su abuelo y el Dios de su padre Isaac. Amado hermano, luego de este encuentro, este hombre le hace una promesa a Dios. Luego de esa palabra, sin conocer al Dios viviente, si se liga con sus propios labios, haciéndole un juramento. Génesis capítulo número 28. Mire lo que nos dice el Señor. Verso, número 21. Perdón, del verso 20 al verso 22. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová, primer voto, Jehová será, ¿qué cosa? Jehová será mi Dios, es decir, mi vida la voy a consagrar a Dios. Verso número 22. Y esta piedra, es decir, donde estaba la cabecera como almohada, y esta piedra que he puesto por señal, será que también será casa de Dios. Y sí, eso es el segundo voto. Y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. 3 juramentos le hizo, 3 votos. Nadie le obligó a Jacob, el hacerlos. Fue de manera espontánea, en agradecimiento a la cobertura que Dios le estaba dando a conocer, que este hombre ligó su alma con 3 pactos. El primero, ¿cuál era? Que Jehová sería su Dios. Segundo, que él le levantaría un lugar para hacerlo casa de su Dios. Y tercero, que él habría de darle en agradecimiento a Dios de todo lo que él le había bendecido, apartarle el diezmo. 20 años habían pasado. Y ahora en Génesis capítulo 31 es Dios nuevamente el que se da a conocer. Versículo, retornemos por favor. Verso número 13 del capítulo 31. Luego de que el Señor le dice que él había sido el que le había dado a obtener, como justa recompensa,
todas las ovejas y los cabritos rayados, pintados y abigarrados. Ahora en el verso 13 Dios le dice: yo soy el Dios de Betel. Es decir, yo soy el Dios en el cual tú me consagraste una casa para mí. Verso 13, donde tú ungiste la piedra. Amados, qué importante es considerar que Dios no olvida lo que nosotros sí logramos de alguna manera ligar con nuestras palabras, con nuestros labios, sin importar el tiempo que éste haya pasado. Mucha gente pretende, sí, creer en su corazón de que Dios ha olvidado las promesas de nuestro corazón. 20 años, vuelvo y le repito, 20 años habían pasado de ese pacto que había hecho. Ahora se lo estaba haciendo, sí, recordar. Versículo 13. La piedra, dice ahí, con respecto a la unción de ese lugar, y donde me hiciste, ¿qué cosa? ¿Qué voto le había hecho? Aparte de él declarar de que Jehová sería su Dios y que habría de levantar casa para su Dios en ese lugar, ¿qué más había hecho? Se había ligado también con sus palabras a darle al Señor el diezmo de todo. Amados, versículo número 13. Dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. ¿Para qué? Para cumplir ¿qué cosa? Sus votos. Para que él pueda llevar a cabo la promesa que había, así que un día le había hecho a Dios hace 20 años atrás. Amados, remarquemos esta situación y acompáñeme al libro de Deuteronomio, capítulo número 23. ¿Qué importancia tiene las palabras de nuestra boca hacia nuestro Dios? Descubrámoslo en el libro de Deuteronomio, capítulo número 23. Verso 21 al 23. Dios había prosperado a Jacob. Veamos pues qué nos dice la palabra. ¿Ya lo tiene? Deuteronomio capítulo 23, verso 21 al 23. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, ¿qué nos dice el Señor? No tardes en pagarlo. Sí, primer punto, si alguien se liga con su Dios a hacer algo, amado hermano, ha de hacerlo lo más pronto posible. No podemos dejar a Dios al último para poderle cumplir nuestros juramentos. Dios ha de ser el primero en el que se ha de beneficiar de nuestros juramentos y más bien que el resto de las cosas espere. Penosamente, aun cuando ya hemos hablado también en el aspecto del diezmo, mucha gente primero aparta lo de la planilla de la luz, lo de la planilla del agua, lo del mercado, lo de las pensiones de los muchachos. Es decir, primero pone en su lista las cosas terrenales y al último, si es que acaso llega a sobrar, sí, separa qué cosa, su ofrenda o su diezmo. Amados, el Señor nos pone una premisa, haciéndonos entender que Él es lo primero para nosotros. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Y mire cómo lo pone, en pagarlo. Es como que si hubiésemos adquirido una deuda. Pregunto, cuando usted quiere una deuda, sí, le llaman a cobrar, le visitan, le mandan cartas, notificaciones y por último, ¿qué le mandan? Un citatorio, ¿verdad? Verso número 21 nos dice, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti. ¿Y qué pasa si no cumplo? Y sería pecado en ti. Ahora, algo muy importante.
Dios le demandó a Jacob que pague sus votos. ¿Por qué? Porque Dios había cumplido la parte de ese juramento o de ese voto. Dios se encargó, recuerde, de dar a Jacob todo cuanto tenía. Y luego de a él haberlo bendecido, entonces le dice, ahora sí, dame lo que me corresponde. Tú oras por un trabajo, que al momento de pronto no lo tienes. El Señor te da la bendición de tener un ingreso. ¿Qué deberías de hacer en agradecimiento? Ya de lo que Dios ha hecho, corresponderle con la parte que a Él le pertenece. Versículo número 22 aún más nos dice, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Verso 23, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás. Cuando dice lo guardarás, es decir, no te vayas a olvidar. Lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda. Y ahí lo dice, voluntaria. Pregunto, ¿quién te puso puñal en pecho para decir que ibas a leer todos los días la Biblia cuando te encontrabas enfermo? Tú mismo te ligaste. ¿Quién te obligó de pronto a decir con tus labios de que no ibas a faltar nunca más a los evangelismos? Eso, amado hermano, ¿salió de dónde? De tu propio corazón. Y de tu propio corazón luego comenzaste a declinar tus promesas. La Biblia nos dice, verso 23, recuérdalo, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Retornemos por favor a Génesis capítulo número 31. Jacob se había engrandecido porque Dios así lo había prometido. Verso 13 nos dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Verso 14. Respondieron entonces ¿quiénes? Las esposas de Jacob, Raquel y Lea, y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio, es decir, la dote por la cual ellas debieron haber recibido su parte. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Ahora bien, Jacob dio todo lo que Dios le había dado, durante 20 años. Y él ahora se dispone a cumplir las palabras que había recibido en ese sueño. Y él se enlista con todo lo que tenía, de acuerdo al verso 17. Leamos. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse ¿a quién? A Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Ahora, pero Labán, verso número 19, había ido ¿a qué cosa? Labán había ido a trasquilar sus ovejas. Y dice ahí, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Tengamos entendido esto, y esto ya lo habíamos mencionado, en enseñanzas anteriores. Labán era un hombre idólatra. Labán no servía al Dios de Abraham. Labán era un hombre de alguna manera enraizado en las tradiciones y en la cultura del oriente, en toda la región como tal, lo dice la Biblia, de Padán Aram, o en la región de Aram como tal.
Este hombre había adquirido todas las ideologías de su entorno y como pagano servía a ídolos hechos de manos, sí, de hombre. Por ende, sus hijas también. Para que Raquel se haya atrevido, de acuerdo al versículo, por favor, número 19, se haya atrevido a hurtar, casi que era, de acuerdo al estudio de ayer, el hurto. Tomar algo, pero sin violencia. Ella había tomado escondidamente los ídolos de su padre y se los había llevado escondidos. ¿Para qué? Para poder seguir adorando y sirviendo a sus dioses paganos. Verso número 19. Y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob, verso 20, engañó a Labán, arameo, no haciéndole saber que se iba. Ahora, recuerde que Jacob y Labán tenían hasta cierto punto, sí, cosas similares en su conducta. Ambos eran engañadores de peso. Uno más, sí, diríamos, más listo que el otro. Y eso como para utilizar un buen término. Uno más vivo que el otro. Verso número 21. Huyó pues con todo lo que tenía. Y se levantó y pasó el Éufrates, es decir, el río Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Verso 22. Y al tercer día fue dado, dicho a Labán, que Jacob había huido. Yo me imagino que Labán, como estaba trasquilando a las ovejas, y no era una oveja que tenía Labán, él también tenía muchas. Luego de haber cumplido esta actividad, comenzó a ¿qué cosa? A averiguar, bueno, ¿y dónde está Jacob? ¿Dónde están mis nietos? ¿Dónde están mis hijas? Y todo el mundo averiguando, y cuando se dieron cuenta, Jacob ya no se encontraba en el territorio de Harán. La Biblia dice que avanzó ¿cuántos días de camino? Tres días de camino. Pero Labán iba así con mujeres, niños y el ganado. Versículo número 23. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de ¿cuántos días? De 7 días. Es decir que había avanzado aún más todavía Jacob. Y le alcanzó en el monte de Galaad. Diría cualquiera, hasta ahí le llegó la suerte a Jacob. Pero Dios le había dicho a Jacob que se retorne a la casa de su parentela. Verso 24. ¿Qué sucedió una noche antes de ese encuentro? Vino Dios a Labán, arameo, ¿en qué? En sueños. ¿Por qué no le vino en su palabra? Porque todavía la ley no había sido escrita. Y profetas en aquel entonces, sí, no, o por decirlo de alguna manera, no eran tan conocidos. Verso número 24. Vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda, dice ahí, en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y con arpa? Es decir, haciéndote una gran fiesta de despedida. Pero amado hermano, todo eso era mentira. Labán no quería que Jacob se vaya, porque había visto en Jacob ¿qué cosa? Una fuente de riqueza. Recuerde en el análisis de Génesis capítulo 31, en los primeros versículos, sí, Jacob había sido de alguna manera un instrumento en las manos de Labán para que Dios le multiplicara todos sus bienes, sus ganados. Recuerda, mi querido hermano, acompáñame a Génesis capítulo número 30. Perdón, capítulo 31. Génesis capítulo número 31. ¿Qué nos dice el verso 1?
Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de ¿quién? De nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. ¿Qué pensaba la familia de Labán? Que Jacob era un ladrón. ¿Y qué pensaba el mismo Labán? Verso 2. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. El corazón de Labán, mi querido hermano, no era, sí, el que él pensaba. Volviendo por favor a Génesis 31, versículo número 28. Pues ni aún, dice Labán, me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora la ascendía Labán. De número 20. Poder hay, le dijo Labán, en mis manos para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, es decir, si no te hago mal, es porque Dios me ha salido al encuentro. Esto me recuerda, mi amado hermano, también algo muy similar con lo que pasó a Abraham cuando descendió, sí, a buscar también refugio, comida en Egipto. Dios tuvo que hablarle a Faraón para decirle que no tocara a Abraham, porque si no mortandad habría de caer en medio del campamento egipcio. Versículo número 29. Poder hay en mi mano, le dijo Labán, para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste los dioses? ¿Quién había tomado los dioses? ¿Quién? Raquel. Pero Jacob ni por enterado de lo que había hecho la mujer. Sí, amados hermanos, sí, esta mujer había tomado a escondidas porque lo había hurtado. Versículo número 31. Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva delante de nosotros, dice ahí, delante de nuestros hermanos. Reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Verso 33. Entró Labán, dice a la escritura, ¿en dónde? En la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas. Esta es Bila y Silpa. Y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de ¿quién? ¿Quién tenía los dioses? Raquel. Entró en la tienda de Raquel, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda, es decir, en una especie como de cobertor con bolsillos que se ponían en los camellos. Puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella le dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con las costumbres de las mujeres. Es decir, estoy en el periodo de menstruación y por eso no me puedo parar o no me puedo bajar del camello. Pero ahí se encontraban, ¿qué cosa? Los ídolos que ella había tomado. Amado hermano, qué astucia. Sí, qué película en sí se formó cuando a la hora de, ¿verdad?, darle lugar, en este caso, para que Labán encuentre sus ídolos, ella creó toda una maraña de trampas. ¿Para qué? Para que no fuese descubierta. ¿Por qué? ¿Qué había dicho mi querido hermano Jacob con aquel responsable de que había tomado sus dioses? Que sí, que sea puesta a la orden de la muerte. Recuerde, Jacob le dijo a ella, a Labán: si tú encuentras los dioses ajenos, que muera aquel que lo había tomado.
Versículo número 35. No se enoje mi Señor porque no puedo levantarme delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Verso 36. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Versículo 38. Estos 20 años he estado contigo. Con tus ovejas, tus cabras, nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado. Y has cambiado en esos 20 años, ¿qué cosa? Mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora. Mire, Jacob lo conocía. Me enviarías con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió o te llamó la atención anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas, mire, aquí salió a conocer el corazón de ¿quién? De Labán. Las hijas son hijas mías, y los hijos míos son. ¿Quién le decía esto? Labán ¿a quién? A Jacob. Y aún más, y las ovejas son mis ovejas. Es decir, tú aquí no tienes nada. Amén. Mire cómo salió, ¿qué cosa? El corazón de Labán salió a flote. Y supuestamente, ¿cómo se acercaba a Labán? Me hubieras dicho que te ibas para hacerte una fiesta. Mentira, mi amado hermano. Bien dice la Biblia que, sí, más que todas las cosas es engañoso, ¿qué cosa? El corazón del hombre. Un día te quiere regalar la casa, al otro día te está botando de la casa. Amén. Un día te da de comer, al otro día te dice: te maté el hambre el otro día, y te lo dice en público. Amado hermano, solamente Dios sí es el único que no cambia, que no varía en su forma de ser. El hombre por naturaleza un día te ofrece todo y al otro día te cobra todo. Solo en Dios usted y yo podemos esperar. Sí, ¿o es que acaso no se ha dado cuenta que aún las personas que lo aman, que inclusive le han hecho promesas, sí, de amor, al día siguiente usted se levanta y a lo que pone su mano al lado, el hombre se le ha ido y ya no amaneció con usted? O el hijo que usted tanto se esmeró en criar, en amar, en cobijar, cuando se da cuenta ya tampoco está a su lado, se ha ido, se ha brincado por la ventana. Amados hermanos, ahora Labán se dio a conocer en todo su esplendor. Dice la escritura, mis queridos hermanos, versículo número 43. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos, es decir, los nietos, los hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves, ¿qué cosa? ¿De quién es? Tuyo. Es mío, le dice. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas hijas mías o estas mis hijas? ¿O a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora
y hagamos pacto, tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Pero recuerde, ¿por qué sucede esto? ¿O por qué Labán no dio desenfreno a toda su ira en contra de Jacob? Porque Dios ya le había advertido una noche anterior. Es decir, Dios cumpliendo, ¿qué cosa? Su promesa cuando Jacob se ligó en Betel hace 20 años, que si Dios lo guardaba, que si Dios le daba pan, que si le daba vestido, todo cuanto él, si prosperara, habría también de ser dado a su Dios a manera de un diezmo. Versículo número 44. Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano. Y comieron allí sobre aquel majano, es decir, como una especie como de mesa, pero hecho con piedras. Versículo número 47. Y lo llamó Labán Jejar Saduta. Y lo llamó Jacob, una manera más fácil, ¿cómo? Galaad. Porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo: atalaye o anunciare Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares, le dice Labán, otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros. Es decir, este juramento queda sin testigos y vas a ver lo que te va a pasar. Eso es básicamente lo que le está diciendo ¿quién? Labán. ¿A quién? A Jacob. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano, he aquí esta señal que he erguido entre tú y yo. Testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Entonces dice la escritura, Jacob inmoló, es decir, sacrificó víctimas en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana, y besó sus hijos y sus hijas, y los bendijo, y regresó Labán y se volvió a su lugar. Hasta ahí podría decir cualquiera, sí, Jacob salió bien librado luego de 20 años, sí, para mí, a mi manera de ver, de esclavitud. 20 años de haber estado ligado con un hombre que lo único que hizo fue exprimirlo al máximo. Pero Dios, pese a todo esto, le dio la libertad y le dio también seguridad, sí, para que se despida con felicidad. Ahora bien, versículo número 1 del capítulo 32. Cambiemos, sí, los parámetros de esta lectura. Verso 1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro. ¿Qué cosa? ¿Qué le salieron al encuentro? Ángeles de Dios. Ahora, él sabía que eran ángeles. Amado hermano, recuerde, de acuerdo a la Biblia,
muchos llegaron a recibir sin haber sabido ángeles de Dios. Vayamos por favor a la Escritura y veamos qué nos dice también la Escritura referente a esto. Vayamos al Nuevo Testamento. En el libro de los Hebreos, vayamos por favor al Nuevo Testamento. Libro de los Hebreos. Capítulo número 13. Hebreos capítulo número 13. Miremos lo que nos dice el Señor. Leamos desde el versículo 1 al 2. Hebreos capítulo número 13. Antes de la carta de Santiago. Verso 1 y 2. Permanezca el amor fraternal. Y nos dice ahí, no os olvidéis de la hospitalidad. Recuerde que la hospitalidad tiene que ver con el dar abrigo o albergue a aquel que lo necesita. Permanezca el amor fraternal y no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, es decir, por la hospitalidad, por el dar abrigo, en este caso a un desconocido, que dice, sin saberlo, porque algunos sin saberlo hospedaron, ¿qué cosa? ¿O a quiénes? Hospedaron ángeles. Mire que el mismo Abraham, cuando Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, Dios le apareció juntamente con ángeles. Y él los recibió en su tienda, les dio de comer, pero él sin darse cuenta estaba recibiendo, seres espirituales. Vueltos nuevamente por favor al libro del Génesis capítulo 32, verso número 1 nos dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que significa, entendido aquí, que hay dos campamentos, Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Ahora, aquí quiero detenerme. Amado hermano, cuando Jacob entró ya prácticamente fuera de los límites de Labán y entró en los límites ya para entrar en la tierra de su padre, en la tierra de Isaac, ángeles de Dios se presentaron. La Biblia se reserva qué es lo que él fue a hacer con estos mensajeros de Dios y qué mensaje le dieron. Pero algo es seguro, él pudo entender que ese lugar estaba ahí por una razón. Dios quería que el arribo de Jacob nuevamente a su parentela fuese con un hombre transformado. Ya no fuese con el mismo engañador que lo había sido toda su vida. Recuerde que desde su nacimiento Jacob fue identificado como un ser, que se lo entendió como un suplantador, al venir inclusive agarrado ¿de dónde? Del calcañar de su hermano a la hora de su alumbramiento. Luego de esto fue marcado cuando este hombre también engañó a su hermano y por medio de un plato de lentejas hizo un cambio recibiendo la bendición de la primogenitura, pero por juramento. Luego lo volvió a engañar a quién, a Esaú y también a su padre, haciéndose pasar por su hermano y robándole la bendición. Luego lo vemos con Labán, también pagando con la misma moneda, Labán a Jacob por sus múltiples engaños. Este hombre, amado hermano, lo marcó la historia, de la suplantación y del engaño por doquier.
Y ahora dice en el verso número 1 que el Señor le envió ángeles al encuentro. Verso número 2. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Ahora bien, ¿qué sucede luego de ese encuentro espiritual? Envió Jacob mensajeros delante de sí. ¿A quién? A Esaú. Ahora recuerde, Esaú luego de 20 años estaba todavía viviendo cercano a su padre. Pero Esaú, mi querido hermano, no había perdonado ¿a quién? A Jacob. Le digo esto porque la madre de Jacob le había dicho a Jacob que cuando las cosas se arreglaren, que cuando la ira de su hermano se desvanezca, entonces ella se encargaría de ¿qué? De que Jacob regresara nuevamente, sí, con su padre. Recuerde, mi amado hermano, volvamos rápidamente al libro de Génesis. Capítulo número 27. Verso 41. Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Y mora con él algunos días. ¿Cuántos días pasaron? Algunos días. ¿Hasta qué? ¿O hasta qué tiempo? Hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. 20 años habían pasado y la ira de su hermano nunca se desvaneció. Digo esto porque cuando Esaú se entera que viene su hermano, le sale al encuentro con más de 400 hombres. Pregunto, para recibirlo con 400, ¿qué buscaba Esaú? ¿Ah? Él salía a una guerra. Él salía a darle muerte a su hermano. Retornemos por favor a Génesis capítulo 32. Verso número 3. Y envió Jacob mensajeros delante de sí. ¿A quién? A Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. ¿Qué es lo que quería hacer Jacob? Ganárselo, quería comprarlo ¿con qué? Con cantidad, sí, en este caso, sí, diríamos así, de ganado. Sí, quería de alguna manera estimular el amor, sí, a través de obsequios. ¿Cuántas veces, mi querido hermano, sí, cuando alguien pelea, por ejemplo, en pareja, viene el marido comprándole algo a la mujer? ¿Verdad? Para que la mujer mitigue de alguna manera, sí, su dolor, sí, o su enojo. Amado hermano, es lo mismo que hace, sí, ¿quién? Jacob con su hermano. Quiere a través de artimañas humanas aplacar la ira. Sí, porque él sabía muy bien lo que había hecho. Versículo número 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciéndole: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. ¿Con qué? Con ovejas, ganados. ¿Con qué venía? Y 400 hombres vienen con él. Ahí yo me imagino que a Jacob las piernas, las rodillas le comenzaron a pegar la una con la otra.
Él envió mensajeros con ovejas, vacas, ganado, esclavos para obsequiárselo. Y ahora Esaú, al enterarse, mandó a 400 hombres de él a salir a recibirlo. Versículo número 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca el otro campamento, ¿qué hará? Podrá por lo menos tener el tiempo para escapar, para huir. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues dice ahí, con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Versículo número 12. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. ¿Qué sacó a relucir Jacob, mi amado hermano? Las promesas que Dios le había dicho hace 20 años atrás. Amados, la importancia de orar, diría, es la llave primordial para poder encontrar socorro y auxilio en medio de nuestras angustias. Solo la oración, mi amado hermano, nos podrá dar la fortaleza. Está bien que escuches alabanza, está bien que le subas a la radio y te regocijes con un cántico espiritual, pero la fe viene por el oír, no las alabanzas, sino por el oír la palabra de nuestro Dios. Así es que nos afirmamos, por medio de su palabra, de sus promesas. Para concluir, versículo número 32, capítulo 32, verso número 13. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente, dice ahí, para su hermano Esaú. 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros. Recuerde que todo el ganado de Jacob era un ganado de colores. Amén. Verso número 15. 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos. ¿Con qué? Los novillos son las hijas de las crías de las vacas. Sí, y 10 novillos, 20 asnas y también con sus 10 borricos. ¿Qué es lo que pretendía Jacob? Ablandarlo. Pregunto, ¿quién nos enternece viendo una cría chiquita? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace Jacob? Ahora, él había orado, él había buscado dirección de Dios, pero Dios guardaba. Lo único que le había dicho Dios es: sal de la tierra de Labán y regrésate. Pero, amado hermano, él todavía con estrategias humanas quería buscar una salvedad a su crítica situación. Amado, este tipo de métodos ablandarían el corazón de Esaú. El próximo domingo lo sabremos. ¿Realmente esta estrategia le habría de dar resultado? Sí, yo creo que es un tema muy importante que tendremos que ver, pero para el próximo día domingo. Mientras tanto, amado hermano, hagamos en parte de lo que hizo Jacob. No ablandemos la situación con palabras sutiles. Mejor pongamos la causa delante de Dios en oración y dejemos que Él sea que nos dé la estrategia para resolver nuestras situaciones. Amén. Oremos a Dios. Padre celestial, en esta hora, nuevamente, oh Dios, tu palabra ha sido, mi Dios, proclamada.
Permítenos aprender a través de cada texto bíblico. Que cada historia de la palabra, Señor, ponga también al descubierto nuestras, Señor amado, debilidades. Y que nos des tú la fortaleza en todo momento y en todo tiempo para poder, Dios mío, aplicarla, Padre amado, de tu palabra en nosotros. Sé tú nuestra estrategia. Sabemos que hay dificultades día a día en medio de tu pueblo. Y que muchas veces en nuestra angustia buscamos mecanismos humanos para poder darle solución. Señor amado, tu palabra hoy nuevamente nos ha enseñado, nos ha confrontado, oh Dios, que no es la estrategia humana la que nos dará el resultado, sino la divina. Y yo encuentro tu voluntad, Padre, en tu palabra, en las sagradas escrituras, la Biblia. Gracias pues te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, mientras tanto, vamos sí, a recoger también en esta gloriosa mañana y tarde, sí, todo aquello que hayamos traído a nuestro Dios